Hoy vamos a meternos de lleno en una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana, La Tregua, de Mario Benedetti. Pero no desde cualquier lugar. Lo vamos a hacer a través de la mirada súper fresca de un estudiante, cuyo análisis nos revela por qué esta historia, escrita hace más de 60 años, nos sigue hablando tan pero tan de cerca. A ver, empecemos por el principio. ¿No es increíble cómo algunos libros parecen inmunes al paso del tiempo? ¿Nos siguen interpelando? ¿Nos siguen moviendo cosas? Bueno, La Tregua es sin duda uno de esos casos. Una obra que parece que se ríe del calendario. Y acá está la pregunta del millón, la que plantea este análisis que estamos revisando. Y es una pregunta genial porque, seamos sinceros, la vida de un burócrata que está a un paso de jubilarse no suena, a priori, a la trama más emocionante del mundo, ¿o sí? Pero justo ahí, en esa aparente simpleza, está la magia de Benedetti. Para quienes no la han leído, un dato clave, la novela es el diario personal de Martín Santome. Y esta no es una decisión menor para nada. El formato de diario es fundamental. No estamos viendo a Martín desde afuera, como si fuera un personaje de película. No, estamos literalmente dentro de su cabeza, leyendo sus pensamientos sin filtro. Y eso crea una cercanía, una empatía que es inmediata y muy poderosa. Y claro, al estar ahí dentro, en su intimidad, nos topamos de frente con uno de los grandes temas que explora el análisis, la rutina. Benedetti usa una metáfora potentísima para hablar de ella, una que este estudiante desarma pieza por pieza de una forma increíble. Esta frase es de una potencia visual tremenda. Pensemos en esa imagen, una telaraña. No es solo un horario que se repite, es una trampa pegajosa que, según Benedetti, nos va consumiendo la vida. Una metáfora que, como vamos a ver, tiene varias capas de lectura muy interesantes. Y acá es donde el análisis realmente despega, porque va mucho más allá de la lectura tradicional. A ver, la interpretación clásica siempre vio esa telaraña como un símbolo de la alienación marxista. El sistema te convierte en un engranaje más de una gran máquina. Pero este análisis propone algo más actual. Lo llama protoneoliberalismo. La idea es que el sistema no solo te usa, sino que te convence de que tú mismo te tienes que convertir en una máquina de producir. Esto se conecta directamente con lo que filósofos más modernos como Byung-Chul Han llaman la sociedad del cansancio. La diferencia es sutil, pero es brutal. Ya no somos solo una pieza, somos la máquina entera que se autoexige hasta agotarse. Y justo cuando parece que ya lo tenemos todo claro, el análisis nos lanza esta pregunta que te deja pensando. O sea, si la rutina es esta telaraña terrible, ¿por qué hoy, con trabajos supuestamente más libres y flexibles, hay niveles de ansiedad y estrés por las nubes? ¿Será que esa rutina con todo lo malo también funcionaba como una especie de escudo, de estructura que nos protegía de algo? Es una idea, provocadora. Pasemos ahora a otro punto clave. ¿Cómo esta nueva lectura choca, o mejor dicho, dialoga con la visión del propio Benedetti? Se arma un debate intelectual fascinante entre la intención del autor y lo que leemos en la novela hoy. Esto lo resume perfectamente. Benedetti dijo en varias entrevistas que su intención era crear un espejo cruel, que la clase media uruguaya se viera reflejada en su mediocridad y su hipocresía. Pero el análisis propone otra cosa. Dice que no es tanto un espejo, sino un bisturí empático. ¿Qué significa esto? Que la novela no juzga, no condena. Más bien, examina con una precisión quirúrgica a sus personajes, mostrándolos no como culpables, sino como víctimas de ese sistema, de esa telaraña. Pero ojo, que la novela sea empática no le quita ni un poco de su filo político. Al contrario, este análisis sostiene que La Tregua es un arma de denuncia muy poderosa, pero que lo hace de una manera súper original, redefiniendo las figuras heroicas de la literatura de la región. Y acá el análisis propone un concepto que es sencillamente genial, el gaucho de oficina. La idea es que Benedetti toma la figura mítica del gaucho, ese héroe solitario melancólico de la Pampa, y lo traslada a la ciudad, a la modernidad. Martín Santome es ese nuevo gaucho. Ya no está perdido en la inmensidad del campo, sino en la inmensidad de los pasillos de una oficina, atrapado entre trámites y burocracia, pero con la misma soledad existencial. Entonces, lo que pasa con La Tregua es un quiebre, un antes y un después. Por un lado, rompe con la literatura criollista que solo miraba al campo. Funda, de alguna manera, un nuevo realismo, uno urbano. Y al hacer eso, no solo desarma los viejos mitos nacionalistas, sino que pone el foco en una nueva forma de violencia, la violencia simbólica, la del día a día, la del sistema. Una crítica que, según este análisis, fue incluso más profética que simplemente anticipar las dictaduras que vendrían después.
Bien, todo este recorrido nos lleva a una conclusión importantísima, sobre todo si pensamos en la educación y en formar nuevos lectores. ¿Por qué esta novela, con todo lo que hemos dicho, sigue funcionando tan bien para enganchar a la gente con la lectura? El análisis lo explica en 4 pasos muy claros. Primero, la curiosidad. Una historia de amor que surge cuando parece que ya no hay tiempo para eso. Segundo, la identificación. ¿Quién no se sintió alguna vez solo o atrapado en la rutina? Tercero, la empatía que generan estos personajes tan humanos, tan llenos de grises. Y por último, la reflexión. Te deja pensando en cosas enormes como qué es la felicidad y lo fácil que es perderla. Por todo esto, cuando un libro como La Tregua entra en un salón de clases, puede pasar algo realmente transformador. La clase deja de ser un lugar donde solo se estudia literatura y se convierte en un espacio para debatir, para sentir empatía, para pensar críticamente. La lectura se convierte en una experiencia que de verdad te atraviesa. Y la novela nos deja flotando esta pregunta, la pregunta del final, la que se queda con uno mucho después de cerrar el libro. ¿Qué es preferible? No hay una respuesta fácil, claro, y es justo esa complejidad, esa capacidad de dejarnos con preguntas incómodas y profundas, lo que la convierte en una obra maestra. Al final del día, y como concluye este análisis de una forma hermosa, La Tregua es muchísimo más que una simple historia de amor con un final trágico. Es un puente que nos conecta con otras generaciones, con nosotros mismos, y que para muchísimas personas puede ser la puerta de entrada a un amor por la lectura que dure toda la vida.